hacia un sistema de más control de poder que verdaderamente la gente encuentra muy mal administrada, por lo tanto han equivocado un país que tiene su sentido porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua. un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por One Plus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al analista Ítalo Torrese. Él es de origen peruano, pero realiza sus actividades profesionales en la ciudad de Miami. Y con él vamos a conversar sobre la situación económica de los países latinoamericanos y en especial del Perú. Es el director ejecutivo de Latin America Invest. Agradecemos su presencia y la primera pregunta tiene que ver con la situación actual de Perú. ¿Cómo se puede catalogar el ambiente que está viviendo el peruano frente al gobierno de Pedro Castillo? ¿Cómo está, Fernando? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por vernos. Bueno, ahorita el gobierno de Pedro Castillo es una incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta si se va a dejar llevar por sus bases e irse al socialismo, o como en muchos otros gobiernos anteriores de que han entrado con un discurso socialista y han tirado hacia el centro, ¿no? Y han llevado una economía más de libre mercado. El tema de los capitales es que el capital es asustadizo. Entonces, ante un pequeño movimiento o susto, el capital vuela, ¿no? Y es lo que ha pasado en Perú, de que los capitales han salido de manera masiva entre lo que fue la primera vuelta y la segunda vuelta, ¿no? ¿Se puede establecer un monto al momento de cuántos dólares han salido del Perú? Hay diferentes fuentes, pero muchos hablan de 3.000 millones de dólares, lo cual es una cifra astronómica y lo que ha desbalanceado la economía. Por eso es que el dólar ha subido en un 25% con respecto al sol. Se hablaba de 13.000 millones de dólares, quizá no habían salido del Perú, pero sí del sistema financiero. Correcto, que mucha gente ha tenido la oportunidad de sacar su dinero hacia el exterior, pero otros lo que han ido es al banco a retirarlo y lo han guardado en casa o han comenzado a comprar activos, que es lo que la gente pretende, ¿no? Comprar antes de que el Estado se quede con el efectivo. El panorama al momento es de incertidumbre, así lo ha calificado usted, pero ¿cuánto tiempo se puede permanecer en esas circunstancias? Bueno, ahorita tenemos que esperar los primeros 100 días, ¿no? A ver qué es lo que hace el gobierno, cuál es la tendencia que toma. Está nombrando a su equipo técnico, que no lo tenía preestablecido, lo está armando en este momento. Ha nombrado un gabinete que ha tenido ya ciertas fallas, hay ministros que han renunciado, hay distintas partes del equipo que ha tenido que dar un paso al costado porque la opinión pública ha hecho presión sobre el perfil de las personas que han asumido el cargo. Entonces yo creo que en tanto no logre conformar un gabinete que más o menos logre un consenso, el Perú va a seguir en incertidumbre y está atravesando además un proceso histórico de división, ¿no? Porque hay 8 millones a favor y 8 millones en contra. Entonces, manejar esa división poblacional va a ser muy difícil. Héctor Béjar estuvo apenas 19 días como canciller y renunció. Obviamente que hay un impacto en la relación gobierno-Congreso. Probablemente pueda suceder lo propio con otros ministros en los próximos días. Por eso te mencionaba, hay que esperar los primeros 100 días para saber qué es lo que ocurre, ¿no? El problema con Béjar es el perfil pasado que tenía, el perfil político que tenía y las declaraciones. Un guerrillero, un terrorista se dice, fue. Correcto, ¿no? Que estuvo además preso, pero además fue las declaraciones que hizo en contra de lo que viene siendo la Marina de Guerra al Perú, ¿no? Diciendo que la versión de la Marina no era la correcta. Entonces, ir al enfrentamiento en menos de los primeros 100 días de gobierno, sin haberte asentado con un pasado tan cuestionable, es lo que genera incertidumbre e inestabilidad. La Marina reaccionó de forma inmediata y ha habido buenos comentarios a nivel internacional, sumándose, por supuesto, a ese rechazo a las expresiones del señor Béjar. Correcto, correcto. Y yo creo que no solo es a nivel internacional, sino es a nivel interno, localmente. La gente que vivió la masacre del terrorismo, obviamente tiende a rechazar esas declaraciones, ¿no?
¿Se sabe cuántos muertos dejó todo ese enfrentamiento con los grupos extremistas, terroristas, Sendero Luminoso, y el MIR y otros más? Hay cifras oficiales, pero siempre están muy por debajo de la realidad, ¿no? Porque están también los desaparecidos que van apareciendo 30 o 40 años después, pero no recuerdo en este momento la cifra, pero superan las 10.000 personas. Claro, sí se hablaba 30.000, 37.000 personas en determinado momento. Perú tiene un primer ministro. Cuando hay dificultades con el primer ministro, tienen que renunciar prácticamente todo el cuerpo de ministros, lo que le hace más complejo frente a la composición política de otros países. Esto va a degenerar en una inestabilidad permanente en el Perú en cuanto a lo político. Bueno, el sistema político, si no se le da la confianza al primer ministro y a su gabinete, tiene que renunciar todos, ¿no? El tema es que cuando no se le da la confianza 2 veces, el presidente tiene la opción de cerrar el Congreso. Con lo cual, al cerrar el Congreso, le estaría dando poderes absolutos para que el gobierno comience a legislar, para que convoque una asamblea constituyente y se repita el disco de lo que va a pasar en Chile, de lo que puede pasar en países donde quieren cambiar la Constitución. Entonces yo creo que la oposición no debería pisar el palito y censurar al primer ministro, porque le está poniendo en bandeja todo servido al gobierno a que comience a tomar el control absoluto de todos los poderes, ¿no? Muy importante esta explicación que usted hace, porque fácilmente uno puede pensar, bueno, son censurados esos ministros, pero en este caso iría a favor de Pedro de Castillo y de Cerrón, que lo que quieren es una constituyente, poner ellos nuevos diputados y hacerse del poder absoluto, como ocurre en Venezuela, como sucedió también en el Ecuador en el 2008. Y como sucedió en Perú, Vizcarra hace 2 años cerró el Congreso. O sea, no es nada nuevo, ¿no? Le censuraron el gabinete 2 veces y entonces él dijo, bueno, cierro el Congreso porque no aportan, ¿no? Por eso se dieron nuevas elecciones y hay nuevos diputados. Correcto, pero en ese momento Vizcarra tenía la posibilidad de llamar a una constituyente. Lo que pasa es que no estaba en los planes, ahora yo creo que sí, ¿no? O sea, no me cabe la menor duda que si censuran 2 veces al gabinete completo, lo primero que va a hacer Castillo, para no decir que es Cerrón, es llamar a una asamblea constituyente. Constitucionalistas, personas intelectuales, dicen que sería echar por la borda la Constitución cuando se puede hacer algún cambio, si es que es necesario ese cambio, pero no plantear el dictamen de otra Constitución más en el Perú. Mira, a mí se me ocurre que podríamos tomar el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Tiene la misma Constitución hace 200 años y lo que tiene son enmiendas, pero la Carta Básica no la han cambiado. Entonces yo creo que los derechos básicos y las obligaciones básicas de los ciudadanos no van a cambiar. Tenemos que ajustar ciertas cosas que con el paso del tiempo han ido cambiando, las prioridades van cambiando, pero cambiar la Constitución del todo no la veo yo una salida prudente. Son 79 los diputados del Congreso que están en la oposición. Ya decía usted, es un país dividido, porque a la postre fueron pocos votos los que separaron de la señora Keiko Fujimori. Todo esto va a continuar generando esa discordia en el Perú. Pero en el pasado, de una u otra manera, la economía no se había resentido. No sabemos, ya dijo usted, si en esta ocasión, salvo lo que ha acontecido en estos primeros días, podría tomar el carril de estabilidad que se dio durante 25 años. ¿Cree usted probable aquello o no? Bueno, te repito, es un tema de incertidumbre. En teoría, y según la información estadística lo dice, este año vamos a batir récord de exportaciones. Entonces, aparentemente la economía está girando independientemente de la crisis política o de los incendios políticos que hayan, ¿no? Sin embargo, nunca ha habido el concepto de queremos estatizar, queremos expropiar. Entonces, cuando tú comienzas a tratar de meter mano en lo que es el aparato productivo privado, es donde los capitales obviamente se retraen, ¿no? Ahora, vuelvo, repito, es un tema de incertidumbre. Puede ser un discurso político, un discurso social para mantener a su base votante en expectativa, pero que al final no lo hace, ¿no? O puede renegociar sin expropiar, ¿no? Que es lo que pensamos y sería lo lógico hacer, ¿no?
¿Por qué insisto en esta pregunta? Y parecería repetitivo. El tema es que yo he consultado a varios analistas y si bien es cierto, en el pasado hubo la esperanza de que llegando como llegó Ollanta Humala, que igual era un hombre de izquierda asociado con Chávez y se decía va a introducir el chavismo en Perú, finalmente cuando llegó a la presidencia ya en su segundo intento, no, simplemente se sometió a las líneas maestras que están establecidas en el Perú. Pero en este caso, vemos que hay radicalismo en el grupo político que cobijó a Pedro Castillo. Por eso insistimos en esto. Pero usted sigue teniendo ese optimismo de que a lo mejor en pocos meses esto cambie y sea solamente un discurso. Es la ilusión de todos, ¿no? Todos los que nos movemos en una economía de libre mercado, en los que hacemos negocios, es la ilusión de que sea parte de un discurso simplemente, vamos a decirlo, incendiario, pero que al final continuemos con la economía del libre mercado, porque es que no hay ninguna base en el mundo de una economía que tenga éxito, ¿no? El caso más grande es el de China, ¿no? Que no es una economía socialista, es una economía de libre mercado con un gobierno socialista, con un gobierno comunista, pero las reglas de juego son las de libre mercado, ¿no? Y los otros países que la practican, que es Venezuela, Cuba, no sé, Nicaragua, están quebrados. Entonces, es más, si tú no tienes de dónde generar, no tienes cómo alimentar a tu pueblo, no tienes cómo darles de las necesidades básicas, ¿no? Vamos a hacer un corte comercial. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Agradecemos la presencia en nuestro set del abogado Henry Cucalón. Recordemos, él fue asambleísta por Madera de Guerrero y el Partido Social Cristiano. Quisiéramos que brevemente nos haga una evaluación de estos primeros 100 días del gobierno del señor Guillermo Lasso. Fernando, un gusto estar contigo. Un saludo a los televidentes. Estos 100 días se pueden resumir en un aspecto positivo, que es la vacunación masiva a los ecuatorianos. Una promesa que fue cumplida y con creces. Eso es bueno porque es una herramienta principal para la reactivación económica del país y para poder volver a sanar. Es bueno que el pueblo sepa que sus líderes, que sus gobernantes sí pueden cumplir con los compromisos que se asumieron. Creo que se vienen grandes desafíos. Una vez culminada esta etapa, se vienen temas concernientes, por ejemplo, a la seguridad ciudadana, que es un flagelo. Hay índices muy fuertes en cuanto a la inseguridad. El tema de la gran reforma laboral que necesita para ser una aliada de esa reactivación esperada, temas que tienen que ver con la seguridad social, entre otros. Es decir, entrar también a grandes temas donde espero y aspiro que haya una unidad de propósitos que ayude en una convergencia de país, pensar en función de país. A tan corto tiempo de iniciado el presente periodo, tanto del gobierno ecuatoriano como del legislativo, ¿es necesario llegar a una consulta popular? ¿No es acaso mejor lograr a través del diálogo
cómo sacar adelante en el conjunto al Ecuador? La consulta popular es un mecanismo de participación directa ciudadana, sin intermediario alguno. No necesita ninguna advertencia para poder acudir al pueblo. No es que si se cumple o no se cumple, allá quienes tienen la responsabilidad de no aportar con el país. El presidente y el pueblo saben que el Partido Social Cristiano y sus aliados están dispuestos, por honrar su palabra, a apoyar todo lo que favorezca al pueblo ecuatoriano y que estaba consignado en el plan de campaña. Pero si esperan a que algunos defrauden o no defrauden el interés popular, la consulta popular puede hacerse ya y es urgente. Los grandes cambios, la oportunidad de cambio, la esperanza de cambio que tienen los ciudadanos no tiene por qué verse de una manera mermada o menoscabada por cálculos o por advertencias. Si vamos a acudir al pueblo, hagámoslo y hagámoslo ya. El asambleísta Pavel Muñoz del correísmo, ante una consulta mía sobre esta propuesta o iniciativa de la ministra de Gobierno de acaso llamar a una consulta popular, él decía que están convocando un diálogo pero con amenazas. Ustedes, en cambio, han visto de manera diferente, directamente, y usted señala en estos momentos que si hay que consultar al pueblo, hay que hacerlo. Siempre. Es que es una herramienta válida, es una herramienta democrática, la más pura de todas. Mucha gente considera que la consulta popular tenía que venir en los primeros meses de gobierno, entendiendo también la urgencia que había del plan de vacunación masiva y que todos los esfuerzos tenían que ir dirigidos en ese camino. Lo que le estoy diciendo y quiero comentarle, Luciano, es que no hace falta ni advertencias ni otras palabras para acudir a esa vía. Eso para mí es lo importante. Y en lo demás, en lo que siempre se ha apoyado, en las tesis que ha apoyado el Partido Social Cristiano, Mayra Guerrero y los aliados, es obvio que va de la mano de un Estado que regule pero que no estrangule y que respete y apoye la iniciativa privada. Una reforma tributaria que no conlleve aumento de impuestos, ni directos ni camuflados, que paguen los que tengan que pagar, porque con esos recursos sí, el Estado necesita invertir en salud, en educación para los que menos tienen, para los más pobres y evidentemente para la seguridad ciudadana. He reiterado en los programas periodísticos que tengo, tanto en la radio como en la televisión, que el Partido Social Cristiano, a pesar de ese distanciamiento, siempre va a poner los votos para apuntalar leyes que tengan que ver con la producción, con el trabajo, con el desarrollo del Ecuador, con el bienestar de los ciudadanos. En estos momentos debe contar con esos votos el gobierno y buscar, por supuesto, nosotros partidos su respaldo. Lo importante, Fernando, no es con quién se vota, sino para qué se vota. Eso es lo que le importa a los ciudadanos. Si eso va en la línea de los compromisos asumidos con el pueblo en la última campaña electoral, que van en concordancia con propuestas, tesis y planteamientos de siempre, a la luz del día, es obvio que van a contar no solamente con el voto en el Parlamento ecuatoriano, sino con un apoyo irrestricto porque significa que son causas que superan los partidos, causas que superan la ideología, lo que la gente quiere, vivir mejor. Ahora, que las matemáticas den o no den con lo que hace el gobierno para que sumados los votos socialcristianos a las tesis, no al gobierno, y aún así no le falten, bueno, ese ya es un tema mucho más complejo. Ese es un tema también de convergencias democráticas, de convencimiento y liderazgo. E insisto, sin perjuicio de eso, siempre estuvo la postura de ir a una consulta popular. ¿Aporta a la convivencia política del país el que se hable, por ejemplo, de una muerte cruzada? Esto es, que terminen los asambleístas que están actualmente en el Poder Legislativo, que llame a elecciones anticipadas el presidente de la República. ¿Esto qué nos puede asegurar? Probablemente a quien convoca elecciones, el gobierno, tampoco le puede ir bien. ¿Cuál es su opinión, abogado? La denominada muerte cruzada, que es la disolución del Parlamento y elecciones anticipadas presidenciales y generales, está en la ley. Está muy de espaldas a la cultura de una república presidencial, que es lo que nosotros vivimos, y es lo que pondera tanto el presidente de la República. Mucha gente, por denostar a los asambleístas, confunde su actividad con la institución del Parlamento, que es necesaria, que es un pilar de la democracia. Entonces creen, algunos que no han leído el
ni el periódico con dificultad van a leer la Constitución, que piensan que solo se va a la Asamblea los que le caen mal, los que no les gustan, y que obviamente hay algunos, muchos que están defraudando el sentir ciudadano y no saben que podría acarrear una enorme voraje de inestabilidad, porque el presidente también cesa. Solo se queda de 60 a 90 días hasta que convoquen las elecciones, gobernando con decretos leyes. Entonces nosotros hacemos la reflexión, no digo que no sea legal, pero un país que necesita cohesión, que necesita unidad de propósito para enfrentar el desempleo, la inseguridad, graves problemas y acuciantes que vive el pueblo ecuatoriano, ¿nos vamos a meter ahorita en una campaña electoral en 90 días? El presidente de la República, en una república presidencialista, va a poner su cargo a disposición y va a volver a competir a solo 100 días de estar en el poder y estar cristalizando poco a poco algunas metas y otras que todavía faltan. Insisto, no dudo de la legalidad, pongo en duda la oportunidad. Hay que contar la película completa de lo que puede ser un riesgo, insisto, institucional, no por defender a la Asamblea y peor a los asambleístas, sino al mismo Ejecutivo. Vamos a hacer un corte comercial. Al retornar vamos a proseguir con este interesante diálogo político con el abogado Henry Cucalón. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTE, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTE, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. ¿Qué es lo que debe pasar para lograr institucionalidad, representación adecuada y digna en la Asamblea? El poder del Estado en el que están los ciudadanos es la Asamblea, pero hasta el momento no lo logramos, salvo excepciones. Es que ese es un problema de representatividad, es un problema neurálgico y adolece de temas de vicios culturales también. Falta de compromiso y corresponsabilidad también de quienes lideramos de una u otra manera los partidos políticos, de la ciudadanía al ejercer también el voto, porque los legisladores, al igual que muchos concejales, alcaldes y dignatarios, son elegidos por el pueblo, no son designados a dedo. Esa es la foto de una parte del país. Y a lo mejor falta que mucha gente, que sí la hay, mujeres y hombres honestos, capaces, competentes, asuman el compromiso del quehacer de la cosa pública, no estar alejados de aquello, no darle la espalda, sino el futuro lo deciden otros. Hay otro componente que hay que señalar, Fernando. Esa composición de la Asamblea, tanto ideológica como en sus integrantes, es la foto del 7 de febrero. Distinta al voto mayoritario con el cual Guillermo Lasso obtuvo la presidencia el 11 de abril. Esa es la complejidad de la democracia ecuatoriana. Eso es lo que escogieron los votantes. Nuestro problema es ideológico, de posturas o también de calidad de la representación. Y ese es un mea culpa que se tiene que hacer el sistema. Y ojalá lleguemos a los consensos necesarios y al cambio cultural, no solamente legal, porque esto no es de membretes ni de nombres, si es asamblea, parlamento, cámara, senadores y diputados, sino este compromiso de responsabilidad para con la gente. La autocrítica debe llevar a pensar, especialmente a la dirigencia política, de que cuando designan a un candidato tiene que pasar
por todas las observaciones, lo que hemos visto en los últimos días. Personas a las que se las elogia el momento que se las designa como candidatas y ahora están envueltas en actos de corrupción, reñidos con la moral, con la ley, con lo que corresponde para un asambleísta. Entonces, de aquí en más, los dirigentes de los partidos políticos tienen que poner precisamente personas que sean de representación cabal de los ciudadanos. Se entendería que son fruto de un proceso político, que no son advenedizos y no tiene nada que ver con la juventud o edad de las personas. Se entiende que es de una carrera. Se entiende que son frutos de elecciones primarias donde hubo una competencia sana, interna, entre varios postulantes para un cargo de alcalde, asambleísta, concejal. Esa es la lógica. No muchas veces funciona y hace agua por todos lados. Fíjese usted el caso del actual vicepresidente de la Asamblea, que recién nos enteramos de su nombre y de su accionar. Es más, el partido que la propuse la desconoce. ¿Cómo llegó a ser candidata? El segundo paso es elegida, sí, por el pueblo. ¿Cómo fue designada vicepresidente? ¿Solo por un combo? ¿Solo porque no querían que salgan elegidos otros? O sea que hemos dejado de votar a favor de algo solo por estar en contra de alguien. Miren lo caro que está saliendo ese tipo de posturas. Así que esperemos por la ciudadanía, por la gente, por el pueblo, que podamos encauzar nuevamente, porque si no va a ser terrible para la democracia esta decepción colectiva. No puedo dejar de preguntar al finalizar esta entrevista cuál es su opinión sobre ese fugaz paso como embajador de quien fue presidente del Partido Social Cristiano, el señor Pascual del Chopo, que por un escándalo ha dejado de ser ya embajador ante España. Un fiasco diplomático, porque más allá de lo que se pueda pensar en lo personal, no está comprometido el nombre del Ecuador. Por eso son embajadores plenipotenciarios, ese es el nombre, ¿no? Ante países extranjeros. En este caso, España, con que tenemos una larga tradición, una comunidad de decenas de miles de ecuatorianos que lo que necesitan es relaciones fluidas para que todo marche bien. Y un principio fundamental que ha puesto en serios aprietos al gobierno: uno no se puede involucrar en los asuntos internos del país en que lo recibe. Ese es un principio básico del derecho internacional, lo cual no significa que el hecho que supuestamente se ha puesto en duda sea investigado. Tengo entendido que en España eso se está investigando por las partes pertinentes, la justicia, etcétera, o acá en orden político. Pero evidentemente ese no es el rol de los agentes diplomáticos. Que sirva esto de lección a todos, de que uno tiene que cumplir con la finalidad que ha sido nombrada, y hay que tener mucho cuidado, más en temas de relaciones internacionales. Ya no es parte del Partido Social Cristiano, hay que aclarar, el señor Pascual del Chopo. Es público y notorio que él renunció tanto a la presidencia como a su afiliación cuando aceptó ser embajador. Que en algún momento lo conversé, más allá del tema partidista, hubiera sido algo positivo, siempre será positivo, uno tiene que respaldar, porque ante el exterior el Ecuador y sus representantes son uno solo, Fernando. Pero de ahí a este affair diplomático hay una larga data, un trecho bastante profundo, ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en el espacio Fernando Aguayo América. Recuerden ustedes, tienen una cita la próxima semana a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por One Plus TV en el Ecuador y en el mundo.